Hola, retomamos el tema de la transcripción. Vamos a ver ahora, tenemos una cadena molde que habíamos dicho que era la cadena de ADN que va de 3' a 5'. La ARN polimerasa que va a iniciar la transcripción se pega a la cadena molde en la región, empezando por la región regulatoria, y a partir de la región estructural del gen comienza a transcribir, a pegar, a empezar a formar el transcripto de ARN, que en este esquema está abajo, se va pegando de 5' a 3'. La ARN polimerasa está leyendo, caminando en este esquema hacia la derecha. Sabemos que abajo hay ARN porque tiene Us en lugar de Ts. Y acá está el esquema de cómo va caminando la ARN polimerasa a partir de la región promotora, se abre la secuencia de ADN y comienza a caminar hasta que encuentre la secuencia de terminación o parada de la transcripción. Cuando la ARN polimerasa continúa leyendo la cadena molde y pegando los nucleótidos de ARN, se ocurre la metilación, la cabeza metilada del ARN mensajero que se está formando en esa parte. Ahí lo tienen en rojo, es un nucleótido GTP metilado que va a pegarse inmediatamente, que se empiece a generar ese ARN, ese segmento de ARN en células eucariotas, y es lo que llamamos cabeza metilada. Continúa entonces generándose el ARN transcripto hasta que llegue a la región de terminación de la transcripción y la ARN polimerasa se despega porque ya reconoce un sector donde no tiene que seguir transcribiendo, terminó la región estructural de ese gen y la ARN polimerasa se despega de esa cadena. Una vez que la ARN polimerasa se despega, inmediatamente ese segmento de ARN que llamamos ARN mensajero precursor es tomado por la enzima polimerasa que le va a pegar una cola de poli a poliadenina al extremo final del ARN precursor. Y entonces, ese ARN mensajero precursor tiene que madurar. Ese RNA mensajero precursor que tiene su cabeza metilada y su cola de polias, tiene dentro intrones y exones. Esos intrones y exones tienen que ser reconocidos por un sistema enzimático que corta y retira los intrones y la enzima ARN ligasa vuelve a unir los exones formando el ARN maduro que vemos abajo. Todo este proceso, insisto, es en células eucariotas. Resumiendo, tenemos la hebra de ADN, la cadena molde que va de 3' a 5', es tomada por la ARN polimerasa para generar un ARN precursor que se genera de 5' a 3'. Cuando la ARN polimerasa va generando ese ARN precursor que tenemos en la segunda línea, enseguida se le coloca la cabeza metilada. Y cuando la ARN polimerasa se libera porque llegó al final de la región regulatoria de ese gen, es tomado por la polimerasa para ponerle la cola de polia. Ese ARN mensajero precursor es tomado por un complejo enzimático que va a cortar los intrones y por la ligasa que va a unir los exones para formar el ARN maduro que solo tiene exones, su cabeza metilada y su cola de polía en células eucariotas. Este es un proceso bastante complejo. Acá tenemos entonces el esquema, la transcripción y la traducción en célula eucariota. La traducción ocurre en el citoplasma, la llevan a cabo los ribosomas que están esquematizados en verde, esas cabecitas verdes que están ahí abajo. El ARN generado en el núcleo tiene que como primer paso ser generado por la ARN polimerasa, como segundo paso va a ser
va a obtener su cabeza metilada y su cola de polía. El siguiente paso tiene que ver con la maduración de ese ARN precursor, que va a sufrir el splicing, el corte de los exones. Esos exones, ese ARN maduro va a salir del citoplasma, va a salir del núcleo del citoplasma y va a ser tomado por los ribosomas para que ocurra la traducción. En la célula procariota el proceso es más sencillo porque la transcripción y la traducción van a ocurrir en el mismo momento, en el mismo lugar. No hay núcleo, no están separados los sistemas y entonces hay una sola, el gen procariota tiene también una región promotora y una región terminadora y una fase de elongación. Hay una sola RNA polimerasa. La RNA polimerasa se va a unir a secuencias específicas del gen, que son las regiones promotoras, y va a ir transcribir, también va a leer de la cadena molde de 3' a 5' y va a generar un transcripto de 5' a 3', hasta que encuentra la señal de terminación de la transcripción y la RNA polimerasa se separa del gen. Un solo tipo de ARN polimerasa sintetiza todos los tipos de ARN en los procariotas y acá tenemos un ejemplo de dos ARN polimerasa trabajando a la par en la misma cadena molde de un gen procariota. Entonces, las diferencias fundamentales en la transcripción y la traducción en procariotas y eucariotas es que la transcripción y la traducción en procariotas ocurren en el mismo momento y en el mismo lugar. La transcripción y la traducción de eucariotas ocurre en distintos lugares, en el núcleo y en la traducción en el citoplasma, y por ende en distintos momentos. Por eso, ese ARN tiene que ser protegido porque en el citoplasma y en el núcleo celular hay ARNasas, enzimas que digieren ARN. Ese ARN tiene que ser protegido con una cabeza metilada y una cola de poli-A, y en el procesamiento de maduración pierde los intrones, y ese ARN maduro es el que va a salir del núcleo, perdón, al citoplasma para ser traducido. Si yo tengo ARN que tiene intrones, cabeza metilada y cola de poli-A, sé que estoy hablando de un ARN mensajero de célula eucariota.